Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, ya en su sexta temporada en el aire. Y por qué no, dentro de poco una séptima, ¿no? Y sí, si Dios quiere, el año que viene estaremos con ustedes. Por lo menos mientras la historia siga así y sigan ustedes siendo los que de alguna manera digitan o programan lo que quieren escuchar. Este programa lo hemos charlado en ciclos anteriores y de alguna manera volvemos a hablar del tema porque nos siguen preguntando por la calle sobre el tema, nos siguen preguntando sobre todo, doctor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago qué? ¿Cómo hago para dejar de fumar? Así que luego de un breve corte estamos con el programa. Bueno, Javier, tenemos que retomar el hilo que tantas veces el camino que tantas veces hemos tomado, pero bueno, evidentemente uno no se cansa de tener que repetirlo, ¿no? Vamos a hablar de tabaquismo. Sí, fundamental. ¿Cómo lo definirías y cómo encararías el problema cómo encararías el problema en la Argentina? Sí, primero plantearíamos el concepto de que es el factor de riesgo, el único factor de riesgo de todos los que nosotros mencionamos en cardiología, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol o dislipemia, el estrés, la actividad física, el sedentarismo, la obesidad, todos esos lo podemos modificar o controlar. El único de todos esos factores de riesgo que potencia enormemente todos estos factores de riesgo que nosotros hemos mencionado es el tabaquismo, que depende de nosotros erradicarlo. Es decir, es un factor de riesgo que se agrega por causas nuestras nada más. Entonces, es muy importante que la gente tome la decisión de fumar. Hasta, yo les diría, muchas veces yo hablando con los pacientes cuando vienen, hasta por un ejemplo dentro de la familia, ¿no? Que los chicos no vean a los padres fumar es algo importante, porque en general se da en casas de padres no fumadores, los chicos en general no salen fumadores. Y en casas de fumadores, los chicos son fumadores. Por otro lado, son fumadores pasivos en algunos casos porque ni siquiera se respeta muchas veces el tema de fumar afuera de la casa para que no haya humo contaminando el ambiente. Así que es muy importante que nosotros podamos erradicar el cigarrillo. Nosotros sabemos que es muy difícil, pero se puede conseguir eso. Hay herramientas farmacológicas que nos permiten alternativas muy concretas para poder dejar de fumar. Y a lo largo de todo este programa vamos a ir dando pautas, conceptos, para que si usted en algún momento pensó en la posibilidad de sacarse el cigarrillo de encima, créame que en este momento tenemos herramientas como para poder brindarles esa cesación tabáquica que es tan importante para un paciente y que le cambia enormemente su pronóstico futuro.
Háblame, es decir, ¿para vos tiene alguna importancia esa definición de gran fumador o no que pasa por el corte de los 5 cigarrillos diarios? Sí, ¿O hay sí. que mirarlos a todos No, exactamente igual? es que la gente tiene ese concepto. Para la gente un gran fumador puede ser alguien que fuma un paquete de cigarrillos por día. Ese es un enorme fumador. Pero hoy día el concepto entre 5 y 6 cigarrillos ya se considera un gran fumador. Porque también depende del impacto individual que tenga el tabaco en cuanto a la generación de monóxido de carbono en su sangre. Nosotros en la última feria de salud que hicimos, llevamos un equipo que es muy semejante al equipo para medir la alcoholemia. El paciente sopla en una pipeta y se le determina la cantidad de monóxido de carbono que tiene en sangre. Entonces podemos saber cuánta afectación está provocando el cigarrillo en esa persona. Hay veces que nos sorprendemos que por ahí alguien que fuma 4 o 5 cigarrillos, por eso se le pone ya el rótulo de gran fumador, tiene una cantidad importantísima. Y hay otros que por ahí fuman un paquete y si bien tienen una cantidad importante, no tienen tanto como aquel. O sea que el impacto es individual, la fijación del monóxido de carbono es muy individual en la persona. Lo concreto es que a nadie le hace bien. Eso no hay nadie que vaya a recomendar que fumen, eso está clarísimo. Y por otro lado, en esta época donde el tema de las adicciones ha pasado al primer lugar, la puerta de entrada a través del cigarrillo puede ser mucho más fácil para empezar, por ejemplo, con la marihuana o con otras drogas que son inhalatorias, y el hecho de no tener el hábito del tabaco ya un poco protege a esa persona de que ingrese por ese lado al tema de las adicciones. Así claro, que contemplando todo el universo es muy importante, primero el ejemplo en la familia, y segundo el hecho de que el chico no fume es una puerta de entrada menor, mucho menor al tema de las adicciones, ¿no? Hablaste de adicciones y por supuesto cuando Javier habla de adicciones y cigarrillos lo que está hablando es de la necesidad cerebral del consumo de nicotina una vez que acostumbramos el cerebro a esto. Y por allí mucha gente plantea justamente, o se plantea solamente la presencia de la nicotina en el cigarrillo, incluso como eventual agente cancerígeno. ¿Es el único? No, hay un montón. En realidad, cuando uno consume un cigarrillo hay casi 4.800 sustancias tóxicas dentro del cigarrillo, de las cuales 50 son cancerígenas, aparte del monóxido de carbono. Si yo le digo a algún paciente, ¿usted se fumaría un líquido de la batería? Y el paciente va a decir que no, bueno, lo fuma. Cuando habla de líquido de la batería estás hablando de cadmio. Cadmio. ¿Usted fumaría amoníaco? No, bueno, está dentro del humo del cigarrillo, está fumando amoníaco. Es decir, hay infinidad de productos, inclusive las tabacaleras tienen hasta la manera de hacerlo adicto, hasta en la marca, con la calidad y del tabaco, la cantidad de tabaco que le ponen, uno lo puede hacer hasta adicto a la marca. Y el problema que tenemos es que cada vez el tabaquismo empieza a más temprana edad. Nosotros teníamos referencias que empezaba por ahí a los 13, a los 12, hoy ya chicos de 10, 9, 11 años son fumadores. Son fumadores y esos son potencialmente chicos peligrosos para la marihuana y peor aún si es para el paco, ¿no? Porque sabemos que es de las drogas la más destructiva porque en el término de por ahí 6-7 meses provoca un daño cerebral irreparable en los chicos y queda con secuelas para toda la vida. Así que bueno, hay que encarar políticas públicas, hay que encarar políticas públicas de cesación tabáquica, por ejemplo, todos los municipios deberían tener una política pública referida a eso, como lo tiene Berazategui, una política pública de no fumar en los lugares comunes, ambientes libres de humo. Como libres de humo, no, que no haya en las escuelas, por supuesto, en los bingos. Uno entra a un bingo por ahí y hay zona para fumadores y zona no fumadores. Me pasó en Paraná, yendo unos días de descanso, en un conocido hotel de Paraná, que estaba, vos entrabas al casino y tenía la primera zona, era libre de tabaco, y el resto del casino era fumar libremente. Bueno,
en la zona de no fumadores era insoportable y el olor a cigarrillo que había y se impregnaba en tu ropa, en todo. Y cuando abrían la puerta del casino, lo que salía de ahí parecía un antro, un garito. Era impresionante. Bueno, y la gente es un fumador pasivo. Yo no fumo y sin embargo entré a ese sitio y estoy haciendo un fumador pasivo. Y recordemos, ¿Cuántos se mueren por mes en Argentina? No, por mes no, por año. Se mueren 6.000 personas por fumador pasivo. O sea que nunca fumaron. Eso está documentado. Entonces, por eso es importante tener lugares libres de humo. Nos están haciendo señas, vamos a un corte y en el próximo bloque vamos a hablar cómo encarar seriamente un tratamiento para poder dejar de fumar. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, volvemos del corte y por supuesto seguramente todos ustedes ya saben algo de lo que hablamos antes, pero el mayor interés está centrado en lo que viene ahora. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles serían los primeros pasos que debe encarar alguien que dice voy a dejar de fumar? Bueno, ahí cuando el paciente viene con la intención de dejar de fumar, hay varias preguntas importantes o claves que uno debe hacerle a ese paciente para ver si realmente vino a la consulta por una decisión personal o lo mandaron. Caso típico en la familia, están cansados, papá, ¿por qué fumás? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no vas al médico? Y muchas veces vienen al médico y el paciente no contempla claramente la posibilidad, o sea, está en una etapa precontemplativa, que no se le cruzó por la cabeza dejar de fumar. Tampoco, otra pregunta que le hacemos es ¿cuántos intentos hizo formales para dejar de fumar a lo largo de su vida? Ninguno. Si el paciente vino porque lo derivó la familia o porque alguien bueno, dale, che, fumá, como para dejar tranquilo a un amigo o a la familia, me dice que viene por eso, o me dice que nunca hizo un intento formal de dejar de fumar, ni siquiera dejó de fumar por alguna enfermedad un par de días, nunca abandonó el cigarrillo, y muy difícilmente ese paciente pueda tener éxito con el tratamiento. Eso se llama etapa precontemplativa. El paciente no contempla la posibilidad de dejar de fumar. Distinto ella cuando viene, que recibió información, que alguien le dijo. Es muy importante que los médicos, nosotros también, interroguemos a los pacientes si fuman o no fuman y darle un pequeño consejo. Mire, trate de dejar el cigarrillo por esto, por esto, por esto. 2 o 3 palabras, no tampoco un discurso que dure 40 minutos, pero sí que el paciente empiece a contemplar la posibilidad de dejar de fumar para mejorar su salud, su calidad de vida. Eso se llama etapa precontemplativa. Entonces, ese paciente que ya viene con cierto convencimiento y con ganas de dejar de fumar, nosotros lo ponemos a prueba. O sea, no le damos el tratamiento de entrada, sino le vamos a pedir ciertas cosas como para ver el compromiso que puede asumir el paciente con el tratamiento. Primera pregunta, ¿cuándo fuma el primer cigarrillo de la mañana? Esa es una pregunta clave, porque el primer cigarrillo de la mañana es el que marca el grado de adicción que tiene el paciente. Cuanto más temprano lo fume, es decir, se levanta y el paciente tiene la necesidad imperiosa de prender un cigarrillo, más adicción tiene ese paciente. ¿Por qué? Porque los receptores nicotínicos durante la noche quedan vacíos y el primer mensaje que le mandan al paciente es: me falta combustible. En general los receptores nicotínicos, como el de la mayoría de las adicciones, están en el hipotálamo. Entonces, tengo vacío de combustible, necesito que me mandes combustible. Entonces nosotros le mandamos a ese paciente, que le pedimos una cosa sumamente importante y también dificultosa, pero que si la cumple tiene allanado prácticamente el éxito en el tratamiento, es que alargue ese primer cigarrillo de la mañana. ¿Qué quiere decir? Si el paciente se levanta y fuma, pongamos a las 7 de la mañana, nosotros le pedimos que lo lleve a las 10:30, a las 11, ese primer cigarrillo. Si el paciente logra durante 15 días poder llevar ese primer cigarrillo hasta las 11 de la mañana, tenemos casi el 70-75% del tratamiento resuelto, porque el resto lo va a hacer la medicación que nosotros vamos a acompañar, todas las instrucciones que nosotros le vamos a dar, para que el paciente tenga éxito en poder dejar el cigarrillo. Así que esa es la primera etapa. Esos 15 días también los tomamos nosotros para hacer una serie de controles que es imperioso hacer en cualquier paciente fumador, que es, por ejemplo, una radiografía de tórax para ver si no tiene ningún compromiso pulmonar cuando empezamos el tratamiento. Lo mandamos con el neumonólogo también a hacer una espirometría para ver su capacidad funcional respiratoria. Le sacamos un electrocardiograma. Vemos los antecedentes que tiene respecto a los otros factores de riesgo, por si me necesita también alguna prueba de esfuerzo, algún estudio de ecocardiograma, algún proceso de mapa. Esos 15 días en los cuales el paciente está haciendo los deberes y alargando ese primer cigarrillo de la mañana, es muy importante para chequear cómo está orgánicamente este paciente. A partir de eso, nosotros ya planificamos la cesación tabáquica. Nosotros usamos comprimidos, unas pastillas que ya tienen en el mercado casi 10 años, que son del 2005-2006, es una planta belga, la droga se llama vareniclina,
y se puede asociar con cualquier medicamento que el paciente pueda estar tomando, no tiene ningún tipo de interacciones. En general, nosotros le recomendamos que la tome siempre acompañada de comida, porque como cualquier medicamento puede generar algún tipo de acidez, de malestar estomacal. Y empezamos de la siguiente forma. Nosotros los primeros 15 días le decimos es el kit de inicio del tratamiento, donde el paciente va a ir haciendo una dosis acumulativa del medicamento para a partir de la segunda semana dejar de fumar. ¿Qué quiere decir? En la primera semana el paciente va a convivir con el cigarrillo y la pastilla. El día lunes arrancamos con una pastilla a la mañana, el día martes otra pastilla a la mañana, el día miércoles otra pastilla a la mañana de 0,5 miligramos. A partir del jueves empezamos una a la mañana y una a la noche. El viernes una a la mañana y una a la noche, el sábado una a la mañana y una a la noche, y el domingo es el día de domingo y de dejar de fumar. Ese es el último día que el paciente va a poder fumar mientras está haciendo el tratamiento. A partir de la segunda semana, ese paciente está libre de tabaco. ¿Qué pasa? ¿Por qué es efectivo? La segunda semana, es decir, esto del lunes, sí, o del domingo en todo caso, ¿al paciente se le prohíbe que fume o el paciente ya espontáneamente debiera dejar de fumar? No se le prohíbe que fume, pero ya el cigarrillo en la presencia del medicamento ya no es tan placentero. Por lo tanto, le va a dar como un poquito de asquito, no va a ser tan placentero el hecho de consumir, y indudablemente esa primera semana que él va a convivir con las pastillas y con el cigarrillo, no se va a sentir cómodo con el cigarrillo. Por lo tanto, bajan el número de cigarrillos y se le hace más fácil el objetivo. Muchos me dicen, ya el sábado dejé de fumar, doctor, porque la verdad me daba bastante repugnancia el cigarrillo y ya el sábado prácticamente dejé de fumar. Y a partir de la segunda semana y a lo largo de 3 meses, que ese es el tiempo total del tratamiento, sigue con una pastilla a la mañana y una a la noche. A lo largo de esos 3 meses, o sea, esos 2 meses y 2 meses y medio aproximadamente, sigue con un comprimido a la mañana y un comprimido, pero con el doble de la dosis que iniciamos la primera semana, o sea, con 1 miligramo a la mañana y 1 miligramo a la noche. Es muy fácil, es un dispenser tipo los comprimidos de anticoncepción como de las mujeres. Y o sea que tiene uno para la mañana y uno para la noche, así que si uno se olvidó o no, mira el pastillero y se va a dar cuenta si tomó o no la medicación. ¿Por qué elegimos las pastillas y no otros tratamientos alternativos, como pueden ser los parches, los aerosoles nasales? ¿Por qué? Porque esos parches o los chicles de nicotina, porque realmente con esas otras terapias el paciente sigue en contacto con la nicotina, no se desteta definitivamente de la nicotina. Si bien no ingresa por vía inhalatoria, yo lo estoy engañando con vía transdérmica o a través de ingerir nicotina por boca. En cambio yo tengo un receptor que tiene, una droga que ocupa el lugar del receptor y tiene 20 veces más afinidad que la propia nicotina por ese receptor. O sea que tiene más avidez por ese receptor que la propia nicotina. Con lo cual, nosotros nos tomamos 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque los 2 primeros meses es cuando el paciente puede tener la abstinencia, que en este caso, al tener la pastilla, no la tiene. O sea, la irritabilidad, que el paciente se pone loco, que quiere matar a alguien, porque si lo quiere hacer en forma espontánea, de dejar de fumar de un día para otro, solamente el 3% lo logra a lo largo del año. O sea que muy poquitas personas tienen esa posibilidad o esa fuerza de voluntad para poder dejar el cigarrillo sin una ayuda. En cambio, al hacer el tratamiento con el comprimido que me está ocupando el receptor y me está engañando, porque no solo lo ocupa, sino que lo estimula un poquitito, no tanto como la nicotina, el paciente no siente la necesidad de que no está fumando y esa abstinencia y ese nerviosismo, eso no lo tiene. Entonces eso hace mucho más fácil el tratamiento. Esos 2 primeros meses es cuando el paciente tiene la abstinencia y la posibilidad de tener algún desliz y por ahí agarrar algún cigarrillo, y nos tomamos un mes más.
Hay veces que los pacientes me dicen, todavía Javier no me siento seguro, me faltaría un mes más, y nosotros prolongamos el tratamiento un cuarto mes. Pero lo habitual es que con los 3 meses es suficiente. El éxito del tratamiento está en 70%, más o menos. ¿Y qué pasa con las recaídas? Porque cada tanto te puede pasar, el paciente dejó de fumar, 2 años después, ataque de ansiedad o de lo que fuere, retoma el cigarrillo. ¿Sirve una segunda vez el mismo tratamiento o hay algún tipo de resistencia? Y tampoco se necesita volver a iniciarlo desde cero. Porque el paciente ya pasó por toda la etapa y el paciente concretamente dejó de fumar. Entonces ya tenemos la prueba que el paciente pudo en ese momento, entonces volvemos a reintentarlo, porque suelen ocurrir por ahí circunstancias de la vida, pérdidas de algún familiar, alguna cosa que te llevan a la excusa de tomar el cigarrillo nuevamente. Eso es inevitable, y por ahí está alguien fumando en un velatorio, para decir algo, y dame un cigarrillo, pita y qué sé yo, y por ahí se fuma un cigarrillo. Eso suele ocurrir, pero bueno, ese paciente que ya estuvo libre de tabaco se sintió distinto, empezó a sentir los olores, los sabores de la comida, a sentirse mejor en lo deportivo, y me están haciendo señas que nos tenemos que ir, porque nos hemos excedido sobre... el tema da para mucho más, probablemente hagamos antes de fin de año otro programa y expliquemos algunas cosas más, algunos detalles más referidos al tratamiento, pero se puede dejar de fumar, y tienen que hablar con su neumonólogo, con su cardiólogo, con el especialista que se dedica a hacer el tratamiento, porque el tratamiento es sumamente efectivo si cumplimos todos estos pasos que dijimos a lo largo del programa. Vamos a un breve corte y terminamos con el programa. Bueno, llegamos al final de una nueva emisión del ciclo. Esperamos que haya sido del agrado de aquellos que lo pidieron y, por qué no, de aquellos que estén pensando también en qué hacemos con este problema. Así que, sin nada más que agregarles, agradeciéndoles la fidelidad a ustedes y a nuestros sponsors, los esperamos dentro de 7 días. Hasta entonces. Les deseamos que tengan una muy buena semana y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.